La mansión de los Herrera se despertaba cada mañana con el mismo ritual silencioso que se había vuelto rutina desde hace 8 meses. Ramiro bajaba las escaleras de mármol a las 6 en punto, sus pasos resonando en el vacío de los pasillos amplios. La casa, con sus techos altos y muebles elegantes, parecía un museo donde nadie se atrevía a hacer ruido. En la cocina, María, la empleada doméstica, ya tenía listo el café negro y las tostadas y mantequilla que Ramiro desayunaba mientras revisaba los reportes de la constructora en su teléfono. El desayuno duraba exactamente 15 minutos, ni uno más ni uno menos. ¿Cómo amaneció el niño?, preguntaba siempre sin levantar la vista de la pantalla. Igual que ayer, señor. Despertó, se bañó, desayunó y se fue al colegio. Respondía María con la misma frase de siempre. Ramiro asentía y terminaba su café. A las 6:45 salía hacia la oficina, donde pasaba 12 horas dirigiendo una de las constructoras más importantes de la ciudad. Los números, los contratos y las juntas le daban una sensación de control que no encontraba en ningún otro lugar. Mientras tanto, en el segundo piso, Tomás se alistaba para el colegio con movimientos mecánicos. A los 6 años había aprendido a vestirse solo, a preparar su mochila y a esperar en silencio a que María lo llevara a la escuela. No hablaba, no preguntaba por qué papá se iba tan temprano, no pedía que le leyeran un cuento antes de dormir. Los maestros del colegio habían sugerido varias veces que Tomás necesitaba ayuda profesional, pero Ramiro creía que el tiempo lo curaría todo. Los niños se adaptan, se decía a sí mismo cada vez que veía a su hijo caminar por la casa como un fantasma pequeño. La tarde en que todo cambió, Ramiro llegó a casa más temprano de lo usual. Una reunión se había cancelado y decidió revisar algunos documentos en su estudio. Al entrar, notó que había una maleta desconocida en el recibidor y voces suaves que venían del segundo piso. Debe ser la nueva niñera, murmuró recordando vagamente que María había mencionado algo sobre contratar ayuda. En los últimos meses, 3 niñeras habían renunciado. La primera porque Tomás la ponía nerviosa con su silencio. La segunda porque la casa era demasiado triste. La tercera simplemente dejó de venir sin dar explicaciones. Ramiro subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de Tomás. Adentro, una mujer joven de cabello castaño estaba sentada en el suelo sacando una guitarra pequeña de una funda gastada. Tomás la observaba desde su cama con los ojos más despiertos de lo que Ramiro había visto en meses. «Me llamo Lía», dijo la mujer con acento que Ramiro reconoció como colombiano. «¿Te gusta la música?». Tomás no respondió, pero tampoco se alejó cuando ella comenzó a afinar las cuerdas. Ramiro siguió observando desde el pasillo. La mujer no parecía molesta por el silencio del niño, al contrario, comenzó a tocar una melodía suave mientras hablaba sobre su viaje desde Colombia, sobre las montañas que había visto y los pájaros que cantaban diferente en cada país. Por primera vez en meses, Ramiro vio que su hijo se acercaba voluntariamente a otra persona. Tomás se sentó en el suelo frente a la guitarra y extendió una mano pequeña para tocar las cuerdas. «Cuidado que pueden cortarte», susurró Lía. «Pero si las tocas suave, hacen música bonita». Ramiro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y miedo que no sabía cómo interpretar. Se alejó en silencio y bajó a su estudio, pero no pudo concentrarse en los documentos. El sonido suave de la guitarra llegaba hasta el primer piso, llenando un vacío que no sabía que existía. Cuando la música se detuvo, la casa volvió a su silencio habitual, pero algo había cambiado. Por primera vez el accidente, Ramiro se preguntó si el problema no era que Tomás necesitara tiempo para sanar. Tal vez el problema era que ambos se habían acostumbrado a vivir como si estuvieran muertos. Esa noche, después de que Elías se fuera a su cuarto en la planta baja y Tomás se durmiera, Ramiro se quedó despierto mirando el techo. En el silencio de la madrugada podía jurar que todavía escuchaba el eco de aquella guitarra y por primera vez en 8 meses silencio no le parecía normal. Los días siguientes trajeron una rutina extraña para la casa Herrera. Ramiro seguía saliendo a las 6:45, pero ahora escuchaba sonidos diferentes antes de irse. No era música exactamente, sino algo parecido a conversaciones en voz baja, mezcladas con acordes sueltos de guitarra. Lía había establecido su propio horario sin pedir permiso. Después de llevar a Tomás al colegio, regresaba y organizaba las actividades del niño para la tarde. Cuando María le preguntó qué necesitaba para el almuerzo, Lía respondió que ella cocinaría. «No es necesario, señorita. Yo me encargo de todo», dijo María, un poco confundida. «Está bien, María, pero déjame ayudar. En mi casa todos cocinábamos juntos», respondió Lía con una sonrisa que la empleada no había visto en esa casa desde antes del accidente. Los primeros días, Tomás mantenía su distancia. Se sentaba en su cama mientras Lía tocaba la guitarra, pero no se acercaba. Ella no lo presionaba.
Cantaba canciones en español y en inglés, contaba historias sobre su pueblo en Colombia y a veces simplemente tocaba melodías suaves mientras organizaba los juguetes que el niño ya no usaba. El miércoles de la segunda semana algo cambió. Lía estaba cantando una canción sobre un colibrí que buscaba la flor más bonita del jardín cuando notó que Tomás movía el pie al ritmo de la música. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. ¿Conoces alguna canción, Tomás?, preguntó sin dejar de tocar. El niño negó con la cabeza, pero se acercó un poco más a la guitarra. Mi mamá me enseñó esta cuando era pequeña como tú. Siguió Lía. Decía que los colibríes son los músicos más pequeños del mundo porque sus alas hacen música cuando vuelan. Tomás estiró la mano y tocó una cuerda suavemente. El sonido lo hizo sonreír por primera vez desde que Lía había llegado. Era una sonrisa pequeña, pero real. Esa tarde, cuando regresaron del parque, Lía le enseñó a Tomás cómo sostener la guitarra sin lastimarla. El instrumento era demasiado grande para él, pero pudo aprender a tocar cuerdas individuales para hacer sonidos diferentes. Cada cuerda tiene su propia voz, le explicó, como las personas. Algunas suenan graves, otras agudas, pero todas juntas hacen música bonita. Tomás tocó las cuerdas una por una, escuchando atentamente cada sonido. Por primera vez en meses parecía concentrado en algo que no fuera simplemente sobrevivir el día. El jueves por la tarde, mientras Lía preparaba la cena, escuchó que Tomás tocaba la guitarra solo en su cuarto. No era música realmente, solo sonidos sueltos, pero significaba que el niño había buscado el instrumento por su cuenta. Ramiro llegó esa noche una hora más temprano de lo usual. Una videoconferencia se había cancelado y decidió revisar unos planos en casa. Al estacionar, notó que las luces del segundo piso estaban encendidas y se oía algo que no había escuchado en su casa durante meses. Risas. Subió las escaleras despacio, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Tomás y vio algo que lo dejó paralizado. Su hijo estaba sentado en el suelo con la guitarra en el regazo, tocando cuerdas al azar. Mientras Lía cantaba una canción sobre un gato que perdió sus zapatos. Cada vez que Tomás hacía un sonido que coincidía con la melodía, Lía aplaudía y él se reía. Pero lo que realmente sorprendió a Ramiro fue escuchar la voz de su hijo, no palabras, pero sí sonidos. Tomás estaba tarareando junto con Lía, intentando seguir la melodía con su voz pequeña. Ramiro se quedó ahí durante varios minutos observando una escena que parecía imposible. Su hijo, que no había emitido un sonido voluntario en 8 meses, estaba cantando. No claramente, no con palabras, pero estaba usando su voz para hacer música. Cuando la canción terminó, Lía abrazó a Tomás y le dijo: «Tienes una voz muy bonita. Mañana te enseño otra canción». «Está bien». Tomás asintió con entusiasmo y por primera vez en meses, Ramiro vio a su hijo actuar como un niño normal. Se alejó de la puerta sin hacer ruido y bajó a su estudio, pero no pudo trabajar. Se quedó sentado en su silla mirando los documentos sin verlos realmente. En su cabeza se repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Será que el problema soy yo? Durante 8 meses había creído que el silencio de Tomás era natural después de lo que había pasado. Había pensado que el tiempo y la paciencia serían suficientes. Pero en 2 semanas una mujer desconocida había logrado que su hijo volviera a hacer sonidos voluntarios. Esa noche Ramiro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Tomás tarareando esa canción sobre el gato sin zapatos y se daba cuenta de que tal vez había estado equivocado sobre muchas cosas. El viernes por la mañana, Ramiro decidió hacer algo que no había hecho en meses: desayunar con su hijo. Bajó a la cocina a las 7, media hora más tarde de lo usual, y encontró a Tomás sentado a la mesa con un plato de huevos revueltos que olían diferente a los que María preparaba habitualmente. «Buenos días», dijo Ramiro tratando de sonar natural. Tomás levantó la vista, sorprendido de ver a su padre en la cocina a esa hora, no respondió, pero tampoco apartó la mirada como solía hacer. Lía apareció desde la cocina con una taza de café y una sonrisa que parecía genuina. «Buenos días, señor Herrera. ¿Quiere desayunar? Preparé huevos con un poco de cilantro y tomate. Es una receta de mi abuela». Ramiro aceptó, aunque no tenía hambre. Se sentó frente a Tomás y notó que su hijo comía con más apetito del que había tenido en semanas. Los huevos habían diferentes, más frescos, con un toque de sabor que no sabía identificar, pero que le gustaba. «Está bueno», dijo. Elías sonrió como si hubiera recibido el mejor elogio del mundo. Durante el desayuno, Ramiro observó la interacción entre Elía y Tomás. Ella no lo presionaba para hablar, pero mantenía una conversación constante contándole sobre los sueños que había tenido o preguntándole qué quería hacer después del colegio.
Tomás respondía con gestos, asentimientos o negativas con la cabeza, pero era más comunicación de la que Ramiro había visto en meses. Esa tarde Ramiro llegó a casa temprano otra vez. Esta vez fue intencional. Quería entender qué estaba pasando en su propia casa. Encontró a Lía y Tomás en la sala, algo que lo sorprendió porque su hijo nunca usaba esa habitación. Había movido algunos cojines del sofá al suelo y Tomás estaba acostado boca abajo dibujando en un cuaderno mientras Lía tocaba la guitarra suavemente. ¿Qué están haciendo?, preguntó Ramiro desde la entrada. Tomás está dibujando la música, respondió Lía sin dejar de tocar. Cada canción tiene colores diferentes para él. Ramiro se acercó y vio que el cuaderno estaba lleno de líneas onduladas en diferentes colores. No parecían dibujos reales, pero había algo en ellos que sugería movimiento y ritmo. ¿Puedo ver?, preguntó sentándose en el suelo junto a su hijo. Tomás le mostró el cuaderno tímidamente. Había páginas llenas de garabatos coloridos, cada uno diferente del anterior. Este es amarillo porque la canción sonaba como el sol, explicó Lía señalando una página llena de círculos amarillos. Y este es azul porque era triste como la lluvia. Ramiro pasó las páginas fascinado. No había visto a su hijo crear algo en meses. Los dibujos no eran perfectos, pero tenían vida. Algo que había desaparecido de todo lo que Tomás hacía desde el accidente. ¿Te gusta dibujar, Tomás?, preguntó su padre. El niño asintió y señaló la guitarra de Lía. ¿Quiere que toque algo para que pueda dibujar más?, tradujo ella. ¿Conoces alguna canción que te guste, señor Herrera? Ramiro se quedó en blanco. Hacía tanto tiempo que no escuchaba música por placer, que no sabía qué responder. No sé, tal vez algo suave. Lía comenzó a tocar una melodía que Ramiro reconoció vagamente, algo que había escuchado en la radio años atrás. Tomás inmediatamente tomó un crayón verde y comenzó a hacer líneas onduladas en una nueva página. Sin pensarlo mucho, Ramiro se encontró tarareando junto con la guitarra, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se detuvo avergonzado. Está bien, dijo Lía. La música es para compartir. Los tres se quedaron ahí durante una hora. Lía tocaba, Tomás dibujaba y Ramiro simplemente observaba. Era la primera vez en 8 meses que se sentía relajado en su propia casa. Cuando llegó la hora de la cena, Lía sugirió que comieran en la cocina en lugar del comedor formal que Ramiro usaba habitualmente. Es más cómodo, dijo, más familiar. Durante la cena, Ramiro se encontró hablando más de lo que había hablado en casa en meses. Le contó a Lía sobre su trabajo, sobre los edificios que estaba construyendo, sobre un proyecto nuevo que lo tenía emocionado. Ella escuchaba con interés genuino y hacía preguntas inteligentes. Tomás comía en silencio, pero Ramiro notó que prestaba atención a la conversación. Cuando Lía mencionó que en Colombia su papá también era constructor, Tomás levantó la vista hacia su padre con algo que parecía curiosidad. ¿Tu papá construye casas como yo?, preguntó Ramiro. Construía escuelas, respondió Lía. Decía que los niños necesitan lugares bonitos para aprender. Tomás sonrió por primera vez dirigiéndose a su padre y Ramiro sintió algo cálido en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, después de que Tomás se durmiera y Lía se retirara a su cuarto, Ramiro se quedó despierto en la sala, mirando los dibujos que su hijo había dejado en la mesa de centro. Por primera vez en meses, su casa no se sentía como un museo silencioso, se sentía como un hogar donde una familia estaba aprendiendo a vivir otra vez. La mañana del martes comenzó como cualquier otra desde que Lía había llegado. Ramiro desayunó con Tomás mientras ella preparaba el almuerzo para el colegio, cantando suavemente. Una canción que ya se había vuelto familiar en la casa. Tomás había comenzado a tararear algunas de las melodías y esa mañana incluso intentó silbar, aunque solo salían pequeños soplos de aire que lo hacían reír. Ramiro se fue al trabajo, sintiéndose más ligero de lo que había estado en meses. Los números de la constructora iban bien. Tenía una reunión importante con inversores japoneses esa tarde y por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de llegar temprano a casa para ver qué nueva canción le estaba enseñando Lía a su hijo. Pero cuando regresó a las 5 de la tarde, encontró la casa sumida en un silencio diferente. No era el silencio vacío de antes, sino algo más pesado, más preocupante. María lo recibió en la puerta con expresión nerviosa. Señor, la señorita Lía está en su cuarto. Llegó una carta esta mañana y desde entonces no ha salido. Ramiro subió las escaleras y se dirigió primero al cuarto de Tomás. Su hijo estaba sentado en la cama abrazando la guitarra de Lía, pero no la tocaba. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. ¿Qué pasó, Tomás? El niño señaló hacia la puerta del cuarto de Lía. En la planta baja y negó con la cabeza tristemente. Ramiro bajó y tocó suavemente la puerta. Lía, ¿está todo bien? Pase, señor Herrera,
respondió una voz que sonaba diferente, más pequeña. La encontró sentada en el borde de la cama, con un sobreoficial en las manos y papeles esparcidos a su alrededor. Había estado llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Ramiro sentándose en la única silla del cuarto. Lía le entregó la carta sin decir palabra. Era una notificación de inmigración. Su visa de turista había vencido hacía 3 meses y tenía 15 días para presentarse voluntariamente para deportación o enfrentar consecuencias legales más graves. No entiendo, dijo Ramiro, ¿cómo es posible que esté trabajando sin papeles? Mi visa era de turista, no de trabajo, explicó Lía con voz quebrada. Vine a visitar a una prima, pero cuando llegué aquí, ella ya no vivía en la dirección que tenía. Me quedé sin dinero, sin lugar donde quedarme. Cuando vi el anuncio de trabajo en el periódico, pensé que podría ganar algo mientras resolvía mi situación. Ramiro sintió una mezcla de confusión y pánico. En pocas semanas, esta mujer había logrado que su hijo volviera a sonreír, a hacer sonidos, a comportarse como un niño normal y ahora le decían que tenía que irse. Debe haber algo que podamos hacer, dijo. Conozco abogados. Tengo contactos en el gobierno. Lía negó con la cabeza. Ya llamé a varios abogados esta mañana. Todos dicen lo mismo, que debería haberme presentado hace meses, que ahora es muy difícil arreglar la situación. El mejor consejo que me dieron es que me vaya voluntariamente para no tener problemas si quiero regresar en el futuro. ¿Cuándo? Mañana por la noche tomo un vuelo a Bogotá. El silencio que siguió fue devastador. Ramiro pensó en Tomás, en cómo reaccionaría su hijo a otra pérdida, a otro abandono. Pensó en las mañanas sin música, en las tardes sin risas, en volver al silencio que había dominado su casa durante 8 meses. No puede irse así, dijo finalmente. Déjeme hacer algunas llamadas. Esa tarde Ramiro canceló todas sus reuniones y pasó horas al teléfono. Habló con 3 abogados diferentes, con un contacto en inmigración, incluso con un amigo que trabajaba en el consulado americano. Todos le dijeron variaciones de lo mismo. La situación de Lía era complicada. El proceso tomaría meses o años y no había garantías. Mientras tanto, Lía intentaba explicarle a Tomás que tenía que irse. El niño no hablaba, pero sus ojos decían todo. Se aferró a ella como si pudiera impedir que se fuera con la fuerza de sus brazos pequeños. La cena fue silenciosa y tensa. Tomás no comió nada. Lía intentó mantener la conversación normal, pero su voz se quebraba cada vez que miraba al niño. Esa noche, después de que Tomás finalmente se durmiera, después de 2 horas de llanto silencioso, Ramiro encontró a Lía empacando sus pocas pertenencias. Hay que haber otra manera, insistió. No la hay, señor Herrera, y no quiero causarles más problemas. Si me encuentran aquí ilegalmente, usted también podría tener consecuencias por contratarme. Ramiro se quedó parado en la puerta, viendo cómo ella doblaba cuidadosamente la ropa que había comprado en el mercado local. Su guitarra ya estaba en la funda, lista para el viaje. Tomás va a retroceder, dijo finalmente. Todo el progreso que ha hecho, todo va a desaparecer. Lía se detuvo con una blusa en las manos. Lo sé, pero no hay nada más que pueda hacer. A veces la vida no nos da opciones. Esa noche Ramiro no pudo dormir. Por primera vez en 8 meses había empezado a sentir que su familia estaba sanando, que había esperanza para él y para su hijo. Y ahora todo se desmoronaba otra vez, pero esta vez por culpa de papeles y leyes que no entendía. Se levantó varias veces a revisar a Tomás, que se había quedado dormido abrazando la guitarra de Lía. Su hijo tenía el rostro hinchado de tanto llorar y Ramiro supo que al día siguiente tendría que enfrentar otra vez el silencio devastador que había dominado su casa durante tanto tiempo. Por primera vez el accidente de su esposa, Ramiro sintió verdadero miedo de perder a alguien importante otra vez. Ramiro no durmió esa noche. A las 5 de la mañana ya estaba vestido y listo para salir. Había tomado una decisión que ni él mismo entendía completamente, pero que sabía era la única opción que tenía. Lía ya estaba despierta cuando él bajó las escaleras. La encontró en la cocina preparando café con movimientos lentos, como si quisiera alargar esos últimos momentos en la casa. Su maleta estaba junto a la puerta, lista para el viaje de esa tarde. ¿A qué hora se va?, preguntó Ramiro. Mi vuelo sale a las 8 de la noche. Una amiga de mi prima me va a llevar al aeropuerto a las 5. Ramiro asintió y se sirvió café. Sus manos temblaban ligeramente. Necesito que me acompañe a un lugar antes de que se vaya. Lea lo miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Había aprendido a leer el estado de ánimo de esa casa y sabía que Ramiro tenía algo importante en mente. A las 8 de la mañana, después de que María llegara para cuidar a Tomás, Ramiro y Lías salieron juntos en el auto. Él manejó en silencio por las calles de la ciudad hasta llegar a un edificio de oficinas en el centro.
¿Qué es este lugar?, preguntó Lía cuando estacionaron. La oficina de mi abogado, respondió Ramiro. Tengo una propuesta que hacerle. Subieron al 10º piso y entraron a una oficina elegante donde los esperaba un hombre de unos 50 años con traje gris y expresión seria. Buenos días, Ramiro. Esta es la señorita González. Sí, Carlos, pudiste revisar lo que te pedí anoche. El abogado abrió una carpeta llena de documentos. Es posible, pero complicado. Una unión estable le daría derecho a permanecer en el país mientras se procesa su situación migratoria. El proceso puede tomar entre 6 meses y 2 años, pero al menos no sería deportada inmediatamente. Lía miró a Ramiro sin entender completamente. ¿De qué estaban hablando? ¿Unión estable?, preguntó. Ramiro se volvió hacia ella y por primera vez desde que la conocía parecía nervioso. Es una figura legal, similar al matrimonio, pero sin ceremonia religiosa. Nos permitiría formalizar una relación de convivencia que te daría derecho a quedarte mientras arreglamos tu situación migratoria definitivamente. Lía se quedó en silencio durante varios minutos. La propuesta era inesperada y confusa. Señor Herrera, Ramiro, no entiendo. ¿Me está pidiendo que me case con usted? No, exactamente. Es más como un contrato legal que protege a ambas partes. Tú podrías quedarte y yo tendría la seguridad de que Tomás no va a perder a otra persona importante en su vida. El abogado intervino para explicar los detalles legales. La unión estable requería que vivieran en la misma casa, que tuvieran cuentas bancarias conjuntas y que pudieran demostrar una convivencia real. No era un matrimonio tradicional, pero tenía consecuencias legales importantes. ¿Y qué pasa si en el futuro usted quiere casarse con alguien más?, preguntó Lía. ¿O si yo quiero regresar a Colombia? El contrato se puede disolver en cualquier momento por mutuo acuerdo, explicó el abogado. Es flexible, pero mientras esté vigente, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Lía pidió un momento para pensarlo. Salió al pasillo mientras Ramiro esperaba en la oficina, revisando nerviosamente los documentos que no lograba entender completamente. Cuando regresó, tenía lágrimas en los ojos. Pero parecía más tranquila. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce. Ramiro la miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado a la oficina. Porque en 3 semanas usted logró que mi hijo volviera a sonreír, porque por primera vez en 8 meses mi casa no se siente como un cementerio. Porque cuando usted se vaya, Tomás va a volver al silencio y yo no sé si podré soportar verlo así otra vez. ¿Y si no funciona? ¿Y si no somos compatibles viviendo juntos de verdad? Entonces lo intentamos y si no resulta, terminamos el contrato. Pero al menos le damos una oportunidad a Tomás de seguir sanando. Lía se quedó callada durante varios minutos más. Finalmente extendió su mano hacia Ramiro. Está bien, hagámoslo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que esto sea real para Tomás. Él no puede saber que es solo un arreglo legal. Necesita creer que somos una familia de verdad, aunque sea temporalmente. Ramiro estrechó su mano. Trato hecho. 10 horas después habían firmado todos los documentos necesarios. Lía González oficialmente vivía en unión estable con Ramiro Herrera y tenía derecho a permanecer en el país mientras se procesaba su solicitud de residencia permanente. Cuando regresaron a la casa a las 2 de la tarde, encontraron a Tomás sentado en las escaleras abrazando la guitarra de Lía. Había estado llorando. ¿Ya se fue?, preguntó María en voz baja. No, respondió Ramiro. Lía se queda. Tomás levantó la vista confundido. Lía se acercó y se sentó junto a él en las escaleras. No me voy a ningún lado, Tomás. Esta es mi casa ahora, nuestra casa. Por primera vez en semanas, el niño sonrió de verdad. Se abrazó a Lía con tanta fuerza que casi la tiró hacia atrás y ella lo abrazó de vuelta, sabiendo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a la casa Herrera. Lía ya no dormía en el cuarto de servicio de la planta baja. Ramiro había insistido en que se mudara al cuarto de huéspedes del 2º piso, justo al lado del de Tomás, para que la familia pareciera más real. Los desayunos se volvieron más largos. Ramiro había comenzado a salir media hora más tarde para poder conversar con Lía sobre los planes del día de Tomás. Hablaban de terapias, de actividades, de pequeños progresos que antes solo María reportaba con frases cortas. Ayer intentó cantar una canción completa. Le contó Lía una mañana mientras Tomás desayunaba. Casi no se le entendían las palabras, pero la melodía estaba perfecta. Ramiro observó a su hijo, que comía huevos revueltos con más apetito del que había tenido en meses. Tomás levantó la vista y le sonrió tímidamente antes de volver a concentrarse en su plato.
¿Has pensado en llevarlo a un especialista en música?, preguntó Ramiro. Tal vez un terapeuta que use música para ayudar a niños como él. Ya encontré una, respondió Lía. Se llama doctora Méndez. Tiene un consultorio cerca del colegio de Tomás. Podríamos intentar una sesión. Era la primera vez que Ramiro y Lía tomaban una decisión importante sobre Tomás juntos y se sintió más natural de lo que cualquiera de los dos había esperado. La tarde del jueves fue especialmente lluviosa. El cielo se había puesto gris desde temprano y para las 4 ya caía una lluvia constante que golpeaba las ventanas de la casa. Lía había decidido que era el día perfecto para enseñarle a Tomás una canción que su abuela le había cantado cuando era pequeña. Se sentaron en el cuarto del niño con la guitarra entre los dos. Lía comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que parecía imitar el sonido de la lluvia. Esta canción habla de un niño que se perdió en el bosque, le contó a Tomás. Estaba asustado y solo, pero entonces empezó a llover y la lluvia le cantó una canción que lo ayudó a encontrar el camino a casa. Tomás escuchaba con atención, siguiendo el ritmo con movimientos pequeños de cabeza. Lía cantó la primera estrofa en español con su voz suave mezclándose con el sonido de la lluvia real que caía afuera. Cuando llegó al coro, algo extraordinario pasó. Tomás abrió la boca y con voz clara, aunque suave, cantó junto con ella. Estoy aquí. Las dos palabras salieron naturalmente, como si las hubiera estado guardando durante meses, esperando el momento correcto para liberarlas. Lía se detuvo inmediatamente con las manos todavía en las cuerdas de la guitarra. Tomás la miró con ojos grandes, como si él mismo estuviera sorprendido de haber hablado. ¿Qué dijiste, Tomás?, preguntó Lía con voz temblorosa. Estoy aquí, repitió el niño, esta vez más seguro. Lía dejó la guitarra a un lado y abrazó a Tomás con lágrimas en los ojos. En ese momento, Ramiro apareció en la puerta del cuarto. Había llegado temprano a casa y había subido para cambiarse de ropa cuando escuchó voces desde el cuarto de su hijo. ¿Qué pasó?, preguntó notando que Lía estaba llorando. Papá, dijo Tomás volteándose hacia él. Estoy aquí. Ramiro se quedó paralizado en la puerta. Habían pasado 8 meses desde la última vez que había escuchado la voz de su hijo dirigiéndose a él. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a Tomás. Sí, estás aquí, dijo con voz quebrada. Estás aquí conmigo. Los tres se abrazaron en silencio, con la lluvia golpeando las ventanas como si fuera música de fondo para ese momento que habían estado esperando sin saberlo. Esa noche, Ramiro llamó a la doctora Méndez para programar una cita urgente. También llamó al psicólogo que había estado tratando a Tomás desde el accidente para contarle lo que había pasado. Es un avance muy significativo, le dijo el doctor. Que haya elegido esas palabras específicas no es casualidad. Estoy aquí. Es una declaración de presencia, de existencia. Es como si estuviera anunciando que ha decidido volver a participar en la vida. La primera sesión con la doctora Méndez fue al día siguiente. Era una mujer joven con cabello rizado y una sonrisa cálida que inmediatamente conectó con Tomás. Tenía un consultorio lleno de instrumentos musicales de diferentes tamaños y colores. Durante la sesión, Tomás habló más de lo que había hablado en meses. No muchas palabras, pero las suficientes para que la doctora pudiera evaluar su progreso. Ha estado guardando mucho adentro, le explicó a Ramiro y Lía después de la sesión. La música le está dando una forma segura de expresar lo que siente. Es como si hubiera encontrado su voz otra vez. Cuando salieron del consultorio, Tomás caminaba entre Ramiro y Lía, tomando la mano de cada uno. Para cualquier observador externo, parecían una familia normal saliendo de una cita médica rutinaria, pero para los tres era mucho más que eso. Era la primera vez que se sentían como una familia real. No solo como un arreglo temporal para resolver problemas legales. Esa noche, durante la cena, Tomás habló varias veces más, frases cortas, pero claras. Pidió más agua. Le dijo a Lía que le gustaba el pollo que había preparado. Le preguntó a su papá si podía quedarse despierto un poco más tarde. Eran conversaciones pequeñas, normales, del tipo que cualquier familia tiene cada día, pero para la familia Herrera cada palabra era un milagro pequeño que los acercaba más a la sanación que habían estado buscando sin saberlo. Los meses siguientes trajeron una rutina que ninguno de los tres había experimentado antes. Ramiro comenzó a llegar a casa todos los días a las 5, algo que sorprendió tanto a sus socios como a él mismo. Las reuniones que antes se extendían hasta las 8 o 9 de la noche, ahora terminaban puntualmente y cualquier asunto urgente podía esperar hasta el día siguiente. ¿Estás seguro de que todo está bien?, le preguntó su socio Roberto durante una junta. Te vemos diferente últimamente, no sé, más relajado. Ramiro sonrió mientras revisaba los planos del nuevo proyecto residencial. Todo está mejor que bien.
Solo estoy aprendiendo a equilibrar las cosas. Lo que no les dijo a sus socios era que las tardes en casa se habían vuelto la parte más importante de su día. Llegaba y encontraba a Lía y Tomás en diferentes actividades, a veces cocinando juntos, otras veces en el jardín plantando flores que Lía había comprado o sentados en la sala con la guitarra explorando nuevas canciones. Tomás había comenzado a hablar más cada día. Al principio eran solo palabras sueltas, pero gradualmente comenzó a formar frases completas. Su vocabulario crecía como si hubiera estado acumulando palabras durante meses y ahora finalmente las dejará salir. «Papá, ¿por qué los edificios son tan altos?», preguntó una tarde mientras Ramiro revisaba unos documentos en la mesa del comedor. Era la primera pregunta compleja que su hijo le había hecho desde el accidente y Ramiro sintió una emoción que tuvo que disimular para no abrumar al niño. «Porque en las ciudades no hay mucho espacio horizontal, entonces tenemos que construir hacia arriba», explicó dejando a un lado los papeles. «¿Te gustaría ver cómo construimos un edificio?». Los ojos de Tomás se iluminaron. «¿Puedo ir contigo al trabajo?». Ramiro miró a Lía, que estaba preparando la cena en la cocina. Ella asintió con una sonrisa. «El sábado podemos ir los tres a ver la construcción del edificio nuevo», dijo Ramiro. «Pero tienes que prometerme que vas a usar casco y seguir todas las reglas de seguridad». Esa noche Tomás no paró de hacer preguntas sobre construcción, sobre cómo se hacían los cimientos, sobre por qué algunos edificios eran más fuertes que otros. Ramiro respondía cada pregunta con paciencia, feliz de compartir algo que le apasionaba con su hijo. Mientras tanto, Lía había comenzado a tomar clases de pedagogía musical en la universidad. 3 noches a la semana asistía a cursos sobre terapia musical para niños, desarrollo cognitivo a través de la música y técnicas de enseñanza para estudiantes con traumas. «Quiero entender mejor cómo ayudar a Tomás», le explicó a Ramiro una noche. «Y tal vez en el futuro pueda ayudar a otros niños también». Ramiro había insistido en pagar sus estudios, argumentando que era una inversión en el futuro de Tomás, pero la verdad era que admiraba la dedicación de Lía y quería apoyar sus sueños, algo que lo sorprendía a él mismo. Los fines de semana se habían vuelto aventuras familiares. Visitaron el zoológico, donde Tomás se fascinó con los pájaros tropicales que le recordaban las historias que Lía le contaba sobre Colombia. Fueron al Museo de Ciencias, donde pasaron horas en la sección de construcción y arquitectura. Incluso fueron a conciertos familiares en el parque, donde Tomás se sentaba en el regazo de Lía y trataba de identificar los diferentes instrumentos. Una tarde, mientras Lía estudiaba en la mesa del comedor y Tomás hacía tarea en la cocina, Ramiro recibió una llamada de Roberto. «Los inversionistas japoneses están preguntando por ti», dijo su socio. «Quieren que viajes a Tokio la próxima semana para finalizar el contrato del centro comercial». Ramiro miró hacia la cocina, donde podía escuchar a Tomás cantando suavemente mientras hacía dibujos de matemáticas. «No puede esperar hasta el mes que viene. Tomás tiene una presentación en el colegio la próxima semana». «Una presentación escolar. Ramiro, este contrato vale $15 millones». «Lo sé, Roberto, pero mi hijo es más importante que cualquier contrato». Hubo silencio del otro lado de la línea. «Está bien, veré si puedo mover las fechas, pero los socios van a preguntar qué está pasando contigo». Después de colgar, Ramiro se dio cuenta de que había cambiado más de lo que creía. 6 meses atrás habría tomado el primer vuelo a Tokio sin pensarlo 2 veces. Ahora la idea de perderse la presentación de Tomás le parecía impensable. Esa noche, durante la cena, Tomás les contó sobre su presentación. «Voy a tocar la guitarra y cantar la canción del colibrí que me enseñó Lía», dijo con entusiasmo. «La maestra dice que puedo invitar a mi familia». «Por supuesto que vamos a estar ahí», dijo Ramiro. «No me perdería tu presentación por nada del mundo». Lía le sonrió desde el otro lado de la mesa y Ramiro se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía completamente en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos en que Tomás se ponía silencioso sin razón aparente o noches en que Ramiro despertaba preocupado por el futuro, pero habían encontrado algo que ninguno de los tres había tenido antes. Una familia real construida no por accidente o conveniencia, sino por elección y cuidado mutuo. Y eso pensó Ramiro, mientras ayudaba a Tomás. Con su tarea de matemáticas, valía más que cualquier contrato millonario. El auditorio del Colegio San Gabriel nunca había parecido tan grande. Ramiro y Lía llegaron media hora antes de la presentación y encontraron asientos en la tercera fila, desde donde podían ver perfectamente el pequeño escenario donde los niños de primero y segundo grado mostrarían sus talentos. Ramiro llevaba puesta su mejor camisa azul, la que Lía le había dicho que le quedaba bien para ocasiones especiales. Ella había elegido un vestido sencillo pero elegante y llevaba en las manos la guitarra pequeña que había comprado especialmente para Tomás unas semanas atrás.
¿Crees que va a estar nervioso?, preguntó Ramiro, revisando su reloj por quinta vez en 10 minutos. Un poco, pero está emocionado, respondió Lía. Ayer ensayamos la canción 3 veces y la cantó perfecta. Tiene una voz muy bonita para su edad. El auditorio se fue llenando gradualmente con padres, abuelos y hermanos de los estudiantes. Ramiro reconoció a algunos padres de compañeros de Tomás, pero la mayoría eran desconocidos. Se dio cuenta de que en los años anteriores nunca había asistido a eventos escolares de su hijo, siempre había estado ocupado con el trabajo. A las 3 en punto comenzó la presentación. La directora del colegio dio la bienvenida y explicó que cada niño había elegido mostrar algo especial. Algunos harían demostraciones de matemáticas, otros recitarían poemas y unos pocos habían elegido música. Los primeros niños pasaron al escenario con sus presentaciones. Ramiro aplaudía educadamente, pero su mente estaba concentrada en su hijo, que estaría esperando su turno detrás del escenario. Tomás Herrera González, anunció la maestra de música. Ramiro sintió un nudo en la garganta al escuchar el apellido completo de su hijo. Hacía unos meses, Tomás había comenzado a usar también el apellido de Lía sin que nadie se lo pidiera. Era una decisión que había tomado él solo, como si quisiera hacer oficial lo que ya sentía en su corazón. Tomás subió al escenario con pasos seguros cargando la guitarra pequeña. Llevaba puesto su uniforme del colegio, pero se había peinado de manera especial para la ocasión. Ramiro notó que ya no parecía el niño silencioso y asustado de hace unos meses. Había algo diferente en su postura, en la manera como miraba al público. Se sentó en la silla que habían puesto en el centro del escenario y acomodó la guitarra en su regazo. El auditorio se quedó en silencio total. Mi canción se llama El colibrí que perdió su casa, dijo Tomás con voz clara. Me la enseñó mi mamá Lía. Ramiro sintió que Lía tomaba su mano y la apretaba fuerte. Ambos tenían los ojos llenos de lágrimas que trataban de contener. Tomás comenzó a tocar los primeros acordes. Su técnica no era perfecta, pero había algo en la manera como tocaba, que llenaba el espacio con calidez. Después de los primeros compases, comenzó a cantar. Su voz era clara y dulce, con una seguridad que sorprendió a todos los presentes. La canción hablaba de un colibrí pequeño que había perdido su nido en una tormenta y buscaba un lugar nuevo donde hacer su hogar. Mientras volaba por el bosque, conocía a otros animales que le ofrecían ayuda y finalmente encontraba una nueva familia. Ramiro se dio cuenta de que la canción era una metáfora de su propia historia familiar. Tomás había perdido a su mamá. Lía había perdido su hogar en Colombia y él había perdido la conexión con su hijo, pero juntos habían construido algo nuevo. Cuando Tomás llegó al final de la canción, su voz se hizo más fuerte y segura, y el colibrí aprendió que el hogar no es un lugar, sino las personas que te aman. El auditorio quedó en silencio por un momento antes de explotar en aplausos. Tomás sonrió ampliamente y se puso de pie para hacer una pequeña reverencia, pero no había terminado. Se acercó al micrófono y dijo, «Quiero decir algo más». El auditorio se quedó callado otra vez. «Gracias por esperarme», dijo Tomás mirando directamente hacia donde estaban sentados Ramiro y Lía. «Sé que estuve callado mucho tiempo porque tenía miedo, pero ahora ya no tengo miedo porque sé que mi papá y mi mamá Lía siempre van a estar aquí conmigo». Ramiro ya no pudo contener las lágrimas, se puso de pie y comenzó a aplaudir, seguido inmediatamente por Lía y luego por todo el auditorio. El aplauso duró varios minutos y durante todo ese tiempo, Tomás sonrió con una felicidad pura, que iluminó todo el escenario. Cuando Tomás bajó del escenario, corrió directamente hacia ellos. Ramiro lo levantó en brazos y lo abrazó fuerte mientras Lía los abrazaba a ambos. «Estoy muy orgulloso de ti», le susurró Ramiro al oído. «Eres el niño más valiente que conozco y tienes la voz más bonita del mundo», añadió Lía besando su frente. Mientras salían del colegio, varios padres se acercaron para felicitar a Tomás por su presentación. El niño respondía con timidez, pero con confianza, agradeciéndoles con la educación que Lía le había enseñado. En el auto, camino a casa, Tomás iba cantando suavemente en el asiento de atrás. Ramiro miró a Lía por el espejo retrovisor y le sonrió. «Gracias», le dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por devolverme a mi hijo. Por darnos una familia». Lía le devolvió la sonrisa. «Gracias a ti por darme un hogar». Esa tarde los tres sabían que habían presenciado algo más que una presentación escolar. Habían visto el momento en que Tomás decidió definitivamente volver a la vida y habían confirmado que lo que tenían juntos era real, permanente y transformador. 6 meses después de la presentación en el colegio, la casa Herrera había encontrado su propio ritmo. Las mañanas comenzaban con música suave desde la cocina, donde Lía preparaba el desayuno mientras Tomás practicaba escalas en su guitarra. Y Ramiro leía las noticias,
pero ya no con la urgencia desesperada de antes. La constructora seguía siendo exitosa, pero Ramiro había aprendido a delegar responsabilidades. Roberto había aceptado gradualmente que su socio ya no era el hombre obsesionado con el trabajo que había conocido años atrás. El contrato con los japoneses salió perfecto, aunque tuvieras que hacer todo por videoconferencia. Le comentó Roberto una tarde. Creo que hasta funcionó mejor así. Te veías más relajado en las reuniones virtuales. Ramiro sonrió mientras guardaba los planos en su portafolio. Es más fácil concentrarse cuando sabes que puedes cenar con tu familia todas las noches. Lía había terminado su primer semestre de pedagogía musical con las mejores calificaciones de su clase. 3 tardes a la semana daba clases de guitarra a niños en un centro comunitario cerca de casa y había comenzado a desarrollar un programa especial para niños que habían experimentado traumas. Cada niño tiene su propia manera de sanar, le contó a Ramiro una noche mientras revisaba sus tareas de la universidad. Algunos necesitan música rápida y alegre, otros prefieren melodías suaves. Lo importante es escuchar qué necesita cada uno. Tomás había florecido de maneras que ninguno de los os había anticipado. No solo hablaba regularmente, sino que se había vuelto curioso. Sobre todo, hacía preguntas constantes sobre cómo funcionaban las cosas, por qué los pájaros cantaban diferente según la hora del día y cómo se construían los puentes para que no se cayeran. Sus sesiones con la doctora Méndez habían disminuido a una vez al mes, más como mantenimiento que como terapia intensiva. En la última sesión había tocado una canción completa que él mismo había compuesto sobre una familia de pingüinos que vivía en una montaña nevada. Es notable su progreso, le había dicho la doctora a Ramiro y Lía, no solo ha recuperado su capacidad de comunicación, sino que está desarrollando habilidades emocionales muy maduras para su edad. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban juntos en la cocina, Tomás hizo una pregunta que ninguno de los dos esperaba. ¿Ustedes se van a casar de verdad? Ramiro casi se atraganta con su café. Lía dejó de cortar fruta y lo miró. ¿Por qué preguntas eso? Dijo Lía con cuidado. Porque en el colegio Miguel dice que sus papás se casaron en una iglesia con un vestido blanco y una fiesta grande, pero ustedes nunca me contaron de su boda. Ramiro y Lía se miraron. En los últimos meses su relación había evolucionado más allá del arreglo legal que habían firmado. Habían comenzado a compartir no solo la responsabilidad de cuidar a Tomás, sino también momentos íntimos, conversaciones largas después de que el niño se durmiera, decisiones tomadas en conjunto sobre el futuro, pequeños gestos de cariño que habían surgido naturalmente. Los papás no siempre necesitan una boda grande para ser una familia, explicó Lía. A veces se enamoran de manera diferente, más despacio. ¿Cómo ustedes?, preguntó Tomás con la curiosidad directa que solo tienen los niños. Ramiro tomó la mano de Lí sobre la mesa. Era la primera vez que lo hacía delante de Tomás de manera completamente natural. Sí, como nosotros, dijo, nos enamoramos cuidando de ti, aprendiendo a ser una familia juntos. Tomás sonrió satisfecho y siguió comiendo sus huevos revueltos como si hubiera recibido la respuesta más normal del mundo. Esa tarde, después de que Tomás se quedara dormido durante su siesta, Ramiro y Lía se sentaron en el jardín que ella había ayudado a sembrar. Las flores que habían plantado juntos meses atrás, ahora florecían en colores brillantes. ¿Es verdad lo que le dijiste a Tomás?, preguntó Lía sobre enamorarse. Ramiro la miró a los ojos. Durante meses había estado evitando esa conversación, pero ya no podía fingir que lo que sentía por ella era solo gratitud o conveniencia. Sí, es verdad. Me enamoré de ti viendo cómo cuidabas a mi hijo, cómo llenabas nuestra casa de música y vida. Me enamoré de la manera como haces que todo parezca posible. Lía sonrió y se acercó a él en la banca del jardín. Yo también me enamoré de ti, de tu manera de proteger a Tomás, de cómo cambiaste tu vida entera para priorizarlo, de cómo me diste una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Se besaron suavemente con el sonido de fondo de Tomás, practicando piano desde su cuarto. No era un beso desesperado o pasional, sino algo más profundo, el reconocimiento de que habían construido algo real y duradero. Esa noche, Tomás escribió en su diario de la escuela una entrada que su maestra le pidió que leyera en voz alta al día siguiente. Mi familia es como una canción nueva que todavía estamos aprendiendo a tocar. A veces nos equivocamos en las notas, pero siempre volvemos a intentar. Mi papá aprendió que el trabajo no es lo más importante. Mi mamá Lía me enseñó que las palabras pueden ser música y yo aprendí que estar callado no me protege, pero que hablar me ayuda a sentirme mejor. Somos una familia de músicos que toca la canción del amor todos los días. ¿Te emocionaste con la historia de Ramiro, Lía y Tomás? Esta hermosa historia sobre una familia que se reconstruye a través del amor, la música y la paciencia nos recuerda que las segundas oportunidades existen y que el hogar verdadero se construye con las personas que eligen quedarse a nuestro lado.
Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para sanar y crear nuevos vínculos familiares. La transformación de Tomás desde el silencio hasta encontrar su voz. Y como Lía y Ramiro aprendieron que el amor verdadero a veces llega de las maneras más inesperadas, es un mensaje poderoso para todos nosotros. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir escuchando más relatos que inspiren y emocionen, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas publicaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo y nos conectan a través de las emociones universales del amor y la esperanza. M.